Para la primavera-verano del 2010, iniciando una nueva década, nombres como Katy Perry, Kesha y Lady Gaga se encontraban reinando los charts más importantes de la música, la radio, los clubs e incluso YouTube, que para ese entonces empezaba su auge. Christina Aguilera realizaba su gran regreso después de 4 años de ausencia en la música. Regresó con un nuevo estilo, algo más electropop, que era lo que se estaba escuchando en ese entonces. Algo más arriesgado para el sonido y música que nos tenía acostumbrado, con una imagen más sexual y agresiva, algo así como cuando cambió radicalmente de imagen para el 2002. E incluso con algunos matices diferentes en su voz, que nunca hasta ese entonces habíamos escuchado. Evidentemente, y como todos ya lo saben, su gran regreso fue más bien un gran flop. Pero la pregunta que hoy nos trae hasta aquí a todos es: ¿por qué fue un fracaso un álbum que en realidad no es tan malo como se ha dicho por años? O por lo menos en el 2010, que se llevó buena parte en críticas negativas. Hoy hablaré con ustedes de detalles de este álbum y un poquito más. Mi nombre es Buda, empecemos. Christina Aguilera ha sido catalogada como la voz de una generación. Título muy bien merecido, ya que no podemos dudar de su gran capacidad vocal e interpretativa. En 1999 se dio a conocer con su álbum homónimo y también sus constantes comparaciones con Britney Spears. Para esta era logró colocar 4 sencillos en el número 1 de la Billboard Hot 100: Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Come On Over Baby y Lady Marmalade. Vendió aproximadamente 15 millones de copias de este álbum y se ganó el Grammy a Mejor Nueva Artista. Luego en el 2002, con un cambio de imagen radical, así como de estilo musical, lanza Stripped, para muchos considerado su mejor álbum hasta la fecha. Con este álbum logra vender 10 millones de copias y con sencillos como Dirty, Fighter y sobre todo Beautiful, que ganó también el Grammy a Mejor Interpretación Pop Vocal Femenina, nos demuestra que ella era más que una artista adolescente y que podía ser tomada en serio como una artista adulta de pop. En el 2006 nos regala Back to Basics, disco doble con marcada influencia jazz, soul, R&B combinadas con pop. Producción que también contó con buenas críticas y buena recepción, haciendo que vendiera más de 5 millones de copias y que canciones como Ain't No Other Man, con la que gana otro Grammy, Hurt y Candyman triunfaran en los listados nuevamente y se colocaran en su catálogo de éxitos. La intención era otro gran regreso para el 2010 y continuar su legado de éxito. Sin embargo, con Bionic la historia fue otra. El 2 de abril del 2010 se escucha por primera vez Not Myself Tonight en la radio. A muchos sorprendió evidentemente el cambio de estilo que nos presentaba aquí Christina, ya que se adentró en lo que estaba de moda en ese entonces, el electropop. Hecho que no cayó muy bien a muchos críticos y fans, que inmediatamente dieron una calificación negativa al sencillo, que ocasionó también un mal debut en la Billboard Hot 100, ya que solo entró y alcanzó la posición 23. Y es que con el video que se estrenara unas semanas después, el 30 de abril, no mejoró el desempeño del sencillo. Todo lo contrario, la llenó de más críticas que dijeron que estaba copiando literalmente a Lady Gaga, su estilo y su música, así como también el video de Express Yourself de Madonna. Incluso cuando Christina había dejado muy claro en entrevistas y en la presentación del sencillo y del video que este se había inspirado y era un homenaje a dicha canción de Madonna, así como también a Human Nature y Like a Prayer. Fue así que toda esta publicidad negativa que vino por parte de los críticos y los medios hicieron que fallara este sencillo. Como opinión personal, quizás esta no era mi canción favorita del álbum, pero pudo haber tenido una mejor recepción, ya que no considero que sea una mala canción, y mucho menos una copia de nada de lo que se decía. Y es que las acusaciones de plagio y copia no pararon luego del lanzamiento de la canción, y esto sí que lo dejó en claro
Pérez Hilton, bloguero estadounidense que promovió en sus redes sociales y medios de comunicación este plan de sabotaje, como se le llamó en ese entonces, a todo este movimiento en contra de la canción y posteriormente en contra del álbum, tildando a Christina Aguilera y su música y su álbum de ese entonces como una copia de Lady Gaga y de su álbum The Fame Monster, no bajándola de adjetivos como copycat e incluso más despectivos, llamándola a ella Floptina. Bionic se lanza el 8 de junio del 2010 en Estados Unidos. Un álbum en el que Christina Aguilera explora en el género electropop y que junto a la estética del álbum le dan también un tono futurista, como se puede apreciar en la portada y las fotos que fueron incluidas en el booklet. Pero poco antes, en el proceso de creación de este álbum, no siempre fue esta la idea. Inicialmente y luego del lanzamiento de su álbum de grandes éxitos llamado Keeps Getting Better, A Decade of Hits, Christina Aguilera planeaba lanzar para el otoño del 2009 un disco doble que llevaría por título Light and Darkness, cuya idea básica era que el disco A, o el lado llamado Light, estaría formado más que todo por baladas, como lo dice la misma palabra, que transmitían luz. Y el disco B, o el lado Darkness, un lado más oscuro, que iba a estar formado por canciones movidas. Ella estaba trabajando con grandes artistas para este álbum, grandes artistas como M.I.A., Lady Tron, Goldfrapp, La Tigra, entre otros. Sin embargo, la disquera no estaba muy convencida del concepto que ella quería traer con este álbum. Les parecía algo demasiado arriesgado, a pesar de que Christina Aguilera siempre había sido una artista de tomar grandes riesgos en su carrera. Fue así como la convencieron de cambiar el concepto del álbum y empezó a trabajar en la idea de lo que conocemos hoy oficialmente como Bionic. Aparentemente querían que nuevamente le fuera bien en los listados y la forma más directa de hacerlo era incursionando en el estilo musical que estaba de moda. No obstante, el resultado al salir Not Myself Tonight fue diferente y, como dije anteriormente, el sencillo líder de Bionic no tuvo el éxito esperado. Y el álbum propiamente tampoco. Bionic debutó en la posición número 3 de la Billboard 200, vendiendo 110,000 copias en su primera semana en Estados Unidos, muchísimas menos copias que sus anteriores álbumes en su semana debut. Con Christina Aguilera debutó en la posición número 1 con 253,000 copias, con Strip debuta en la posición 2 con 330,000 copias y con Back to Basics en la posición 1 con 346,000 copias. Y el desempeño del disco de las semanas posteriores no fue tampoco el mejor. La semana siguiente bajó a la posición número 9 con solo 36,000 copias. Y así fue descendiendo rápidamente y luego de 14 semanas salió totalmente del listado. En el Reino Unido fue de los pocos países donde logró debutar el álbum en el número 1. Pero a pesar de esto, después de tan solo 6 semanas salió el álbum de los listados. Para ayudar a la promoción del álbum, Christina Aguilera anunciaba el 10 de mayo el Bionic Tour, que este iba a ser inicialmente durante el verano en Estados Unidos. Pero 2 semanas después, el 26 de mayo, anunció la cancelación del tour y que lo aplazaba para el 2011, explicando a sus fans que necesitaba más tiempo para preparar el tour y los ensayos que este conlleva, ya que ella se encontraba muy ocupada con la grabación de la película Burlesque, película que lanzaría a finales de ese mismo año y que protagonizaba con Cher. Pero lo cierto fue que el tour nunca ocurrió y se canceló definitivamente. Hasta la fecha de hoy se cree que se han vendido aproximadamente 1 millón de copias alrededor del mundo de esta producción, y es así considerado un fracaso comercial. Woohoo fue lanzado como segundo sencillo promocional del álbum. No tuvo tampoco ninguna relevancia en los listados y tan solo alcanzó la posición 79. Bionic fue lanzado en Estados Unidos como sencillo promocional también y alcanzó solamente un tímido puesto 66 en los listados. El segundo sencillo oficial, segundo video de la era y también último sencillo fue la bellísima balada You Lost Me,
Quizás con esta balada quisieron repetir la fórmula de sus anteriores álbumes de lanzar una balada como segundo sencillo, ya que había funcionado muy bien, como fue el caso de Beautiful y Heart. Sin embargo, ya las malas críticas y publicidad que se habían propagado con el álbum no ayudaron a que esta canción fuera un éxito, y por lo tanto tampoco ayudó a salvar el álbum de su fracaso comercial y de las malas críticas. A pesar de todo esto, yo como fan de Christina Aguilera sigo pensando que Bionic es un buen álbum que ha sido muy infravalorado y fue en su época muy mal juzgado e incluso víctima del sabotaje del que ya hablé por parte de los medios y críticos. ¿Que a qué se atribuye el fracaso del álbum? Pueden ser muchos factores. La no buena elección de los sencillos, el video mismo de Not Myself Tonight que no gustó a muchos, el haberse ausentado mucho tiempo de la escena musical, 4 años en los que cambió muchísimo la música, las continuas comparaciones de las que siempre ha sido víctima Christina y hasta la misma campaña de sabotaje del mismo Perez Hilton comparándola con Lady Gaga, la cancelación de la gira y la poca promoción del álbum. En fin, todos estos factores quizás contaron y ayudaron al fracaso del álbum. Pero a pesar de todo esto, siempre estaré a favor de promover un poco de justicia para este álbum, que también traía grandes temas y en el que Christina Aguilera se abría a sus fans y a su público mostrando también un lado vulnerable de su personalidad. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like o un comentario, así como suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Igualmente seguir nuestro podcast Panorama Pop en las plataformas de escucha. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y Apple Podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Yo soy Buda y nos vemos en nuestro próximo video.